Cada lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. ¿De dónde venimos? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Es mi patria que te canta con sonidos de libertad, soberanía y dignidad. En la unidad juntos vamos a luchar porque es la oportunidad de seguir avanzando, el futuro asegurando, orgulloso del hermano originario al mando. Señoras y señores, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo capítulo de Camino a la Victoria. Queremos dar la bienvenida a todas las personas que se van conectando a través de nuestras páginas Camino a la Victoria, Los Chocritos de Hierro y Candira Noticias. Esta noche tenemos una invitada muy especial, como lo estuvimos mencionando en todas las propagandas que estuvimos lanzando, sobre una persona muy especial y es parte representativa de nuestra juventud. Esta noche tenemos como invitada especial a Adriana Salvatierra, a quien queremos dar la bienvenida. Muy buenas noches, querida Adriana, y bienvenida al programa. Gracias, Andrea, muy buenas noches. Un placer estar contigo, también con Leandro, y encantada de ser de las primeras que está en el programa, augurarles éxitos en el desarrollo del mismo, augurarles además que la consigna que han establecido como nombre para el programa sea una consigna que materialicemos este 18 de octubre. Vamos camino hacia la victoria y un placer estar con ustedes. El placer es nuestro, querida Adriana. Bueno, esta noche todas las personas que están viendo, que están atentos a esta transmisión y esta entrevista contigo, quieren conocer quién es Adriana Salvatierra. ¿Cómo te describes, estimada Adriana? Bueno, todavía joven, más lo que me siento que lo que dice nuestra ley de juventudes. Tengo 31 años ya cumplidos. Estudié nací en Santa Cruz, estudié ciencias políticas, vengo de un hogar comprometido con una militancia de izquierda, mi formación ha sido esa, y dentro de la ciencia política y la administración pública, mi formación no solamente académica se ha vinculado con mi formación ideológica, y dentro de mi formación ideológica, pues, los movimientos de izquierda, consideramos que en una sociedad que existen clases sociales, uno decide tomar parte por aquello. Y en esa sociedad de clases yo siempre he sentido una identificación profunda con las reivindicaciones de los movimientos populares, de los sectores que han sido empobrecidos por una república que determinó construir una sociedad estructurada en base a la diferencia y no en base a la generación de oportunidades. Mi lugar es ese. Y bueno, dentro de mi formación ideológica, siempre me he definido como una mujer militante del movimiento feminista. Soy feminista, creo que debemos construir reconocer primero que existen desigualdades de género y por supuesto trabajar en el desmontaje de aquellos sistemas que reproducen desigualdades. Y finalmente, por supuesto, dentro de mi formación y el reconocimiento de la composición de mi país, creo que existe un movimiento muy potente desde el campo del movimiento indígena. Creo que allí reside la gran representación de nuestro país, ahí residen nuestras raíces y es ahí donde tenemos que encontrar el camino para reconstruir un futuro digno de nuestra patria. Una muy linda representación a Adriana. Y yo quisiera que nos comentes esta noche, ¿a qué edad tú te iniciaste en la política? ¿Cómo llegaste a ser militante del movimiento al socialismo? Mira, yo en realidad, como te digo, vengo de un hogar que
que es militante. Efectivamente, mi mamá era militante de las Juventudes Comunistas en Chile, mi papá era militante del ELN en su juventud y ya posteriormente fue incluso militante del Eje Pachacuti, también un movimiento de izquierda, y fundador del movimiento al socialismo. En realidad ingresé porque dentro de este contexto, y probablemente te pasa a ti también, o sea, si uno ve lo que sucede en el país, uno ve que existe un empoderamiento del movimiento indígena, un proceso de cambio que que recupera la dignidad de nuestra patria, recupera la soberanía sobre nuestros recursos naturales, vos podés elegir ser parte o quedarte al margen. En mi caso elegí ser parte. Mi militancia empezó en Juventudes del MAS, desde los 16 años acompañando diferentes campañas, pero orgánicamente ya con la militancia inscrita a mis 18 años. Saliendo en la universidad el primer año con un conjunto de compañeros, organizamos un movimiento de jóvenes, un frente de jóvenes socialistas, que se llama Columna Sur. Durante los primeros tiempos, bueno, nos tocó bastante pelear en la universidad en los momentos más complejos, cuando se hablaba de separatismo en nuestro país, cuando se instrumentalizaba incluso a mucha juventud a nombre de la identidad del cruceñismo para cometer actos violentos, racistas, discriminatorios, que los hemos vuelto a ver el año pasado durante el golpe de Estado. Y ver todo eso, ver ese contexto, yo creo que a muy poca gente le es posible, por lo menos quedarse al margen en torno a formar un criterio al respecto. En mi condición, bueno, más allá de formar un criterio, decidí militar en las juventudes del movimiento al socialismo. Y mi partido es el espacio donde me he formado, donde he crecido y donde estoy profundamente agradecida de la calidad de compañeros y compañeras que he encontrado en ese espacio. No que una jovencita de 16 años haya llegado a decidir involucrarse en el tema político, realmente es algo muy admirable que en pocos jóvenes, no en muchos, se logra ver eso. Y sabemos que tú ahorita eres una imagen, eres una inspiración para mucha juventud, está en ese camino de saber a qué ideología y convicción dirigirse al día de hoy. Adriana, tú tuviste una experiencia muy joven, que fue el ser senadora, una de las senadoras más jóvenes de nuestro país. Coméntanos cómo fue esa experiencia. En realidad, bueno, primero creo que es importante destacar que, así como digo, existe un contexto. Por supuesto, desde nuestra formación, desde el marxismo, las condiciones objetivas determinan en última instancia la formación la formación de cada sujeto en su individualidad. Soy parte de un contexto en el que se le abrió oportunidades a la juventud y se enmendó una injusticia histórica que comprometió la conformación de la República desde 1825, obviando la participación de las mujeres. Y este proceso de cambio vino a saldar precisamente esas grandes deudas. Cuando la anterior Constitución Política del Estado decía que para ser parlamentario o de cualquier entidad legislativa, para ser concejal necesitabas tener 21 años, para ser diputado necesitabas tener 25 años, para ser senador 35. Y yo no hubiera podido, por supuesto, participar siquiera en las elecciones en la Cámara de Senadores, puesto que yo en las elecciones tenía 24 años y ya a los 25 alcancé a cumplir en la posesión del mandato. Y creo que fui parte de ese criterio que rompió una lógica adultocéntrica que relegaba a la juventud de la participación política y de la toma de decisiones. El segundo elemento, por supuesto, es mucho más profundo y es precisamente que en ese proceso de desmontar el conjunto de privilegios de género que se constituyeron desde la República, que llevaron a que desde 1825 ninguna mujer participe en la firma del Acta de Independencia, o que nuestra primera constitución política del Estado y las primeras elecciones que se desarrollaron en 1849, si no me equivoco, no comprendían otro voto que no sea el del varón que tenía propiedades y sabía leer y escribir. Pasó hasta 1952, casi más de 100 años, bueno, casi poco menos de 100 años,
en que en 1956 recién se alcanza el voto universal. De ahí, de 1956, ya veníamos nosotras con un rezago en la participación política. Porque, por supuesto, las lógicas de construcción, de reproducción, de ejercicio del poder siempre estuvieron concentradas en una lógica masculina de hacer las cosas. Y esa lógica masculina, recién en 1999 dijo, ay, creo que existe un menor nivel de participación de la mujer en la representación política. Pondremos una cuotita del 30% a ver cómo les va. Y resulta que esa cuota del 30% finalmente tampoco saldó una injusticia histórica. Lo que realmente saldó una injusticia histórica, insisto, siempre fue ese momento revolucionario y épico que fue la Constitución Política del Estado, donde estableció en nuestra Carta Magna fundamental, en nuestro documento fundamental, que la participación política entre hombres y mujeres es paritaria y con alternancia. Y eso ya no somete a la decisión de un líder o de un partido o de un congreso determinado, en una coyuntura determinada, el considerar o no la participación de la mujer. Creo que esa es una de las grandes conquistas y yo soy fruto de ese tiempo de nuevas oportunidades que se le abrieron a los jóvenes. Qué bueno, se veía una bastante, por lo visto, en lo que es el tema, el rol, sobre todo el papel, el rol que debería tener la mujer en el tema político. ¿Cómo lo ves al día de hoy, querida Adriana, el rol de la mujer en la política y la juventud, por sobre todo, que ahora ya tienen esas oportunidades de ser partícipes? Sí, las oportunidades están, el tema es cómo cada uno la ejerce. Pueden haber jóvenes que sean representantes de proyectos profundamente transformadores, creo que lo somos aquellos que representamos al movimiento del socialismo, y en esa juventud tenés líderes enormes como Andrónico, líderes de organizaciones sociales también como Orlando, mujeres como Canela, mujeres como Evo Meres en Pando, conjunto, está Ana en Oruro, Kelly Aruquipa, está Orlando Pozo en Santa Cruz, Rodrigo Torreblanca, también un candidato diputado joven. Y creo que, mira, lo fundamental es el proyecto político que representas. Si representas ideas conservadoras, y hay jóvenes que son portadores de ideas conservadoras, tu participación se reduce solamente a una imagen. No está llena de un contenido revolucionario con capacidad de transformación de la realidad de las personas. Y lo mismo pasa con las mujeres. Hay mujeres también que fueron beneficiadas precisamente de la lucha de compañeras que pensaron en la construcción de condiciones de equidad entre hombres y mujeres, desde el feminismo muchas veces, otras veces no desde el feminismo, pero entendiendo la igualdad de los derechos entre ambos, pero que representan proyectos políticos también conservadores y que dejan de lado las banderas de las mujeres. Nos hemos encontrado, por ejemplo, incluso, y voy a mencionar nuestras propias contradicciones, cuando hablamos de temas de leyes que protegen a la mujer en torno a la violencia física, nos contaba la compañera Gabriela que en la anterior legislatura, cuando aprobaron la ley 348, habían compañeras, incluso de nuestro partido, que decían, oye, pero si mi hijo le pega a su mujer, ¿se va a ir a la cárcel? Yo no quiero eso. Y vos decías, oye, pero compañera, o sea, estamos hablando de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Y creo que eso tenemos que también entenderlo. Ser mujer no es necesariamente igual a ser una mujer portadora, empoderada de las banderas de las mujeres, de las luchas que tenemos pendientes las mujeres. Y eso tenemos que construirlo. Realmente ver el día de hoy, estimada Adriana, que tenemos todas las personas ya con esa capacidad y como bien lo mencionabas, tenemos ahora una juventud activa. Y eso es reconfortante para nuestro país, porque ya se está viviendo esa época y esa era donde la juventud está protagonizando lo que es llevar adelante el tema de nuestro país, consolidar esa soberanía y libertad que estamos buscando como bolivianos. Y eso me alegra bastante. La verdad, empezando por tu persona. Adriana, lo que yo te quiero consultar y muchos quieren saber esta noche, ¿cómo te sentiste en el momento que llegaste a ser la presidenta interina de Bolivia? ¿Cómo sentiste que sentían los efectos, por ejemplo, en la oposición que tenías en ese entonces, al verte una mujer joven
y teníamos una oposición que todo el tiempo andaba en críticas, que si respirabas ya estaba mal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el efecto político que usted te ha creado, manifestado en ese momento que tomaste esta función como presidenta interina de nuestro país? Mira, yo creo que es más la responsabilidad. Hay quienes piensan desde el momento épico de la vida personal y para mí, a mí me pasó algo que el compañero Evo Morales dijo que le había sucedido a él. Claro, por supuesto que a mí en mucha menor dimensión, porque la responsabilidad era distinta. Pero cuando asumió él la presidencia del Estado, nos comentaba que para él fue un desafío enorme en la medida en que él sabía que si él se equivocaba, eso iba a significar un proceso de estigmatización para el movimiento indígena, campesino y para la izquierda. Nosotros partíamos de que Bolivia tenía un recuerdo de la izquierda boliviana asociado a la UDP, al proceso de inflación, a la devaluación de la moneda, a la crisis económica, y el estigma que se tenía sobre la izquierda en ese entonces era que la izquierda no sabía administrar el Estado. Y Evo Morales entró cargado de esa responsabilidad, de saber que el primer presidente indígena podría abrir o cerrar las puertas a millones que vengan detrás de él, a miles que vengan detrás de él, para asumir responsabilidades dentro del Estado. A mí en términos generacionales me pasaba algo similar, porque claro, cuando eres joven se asocia la juventud con la irresponsabilidad, con una excesiva flexibilidad en torno a las responsabilidades, y yo no quería que un error mío le pueda significar cerrar las puertas a la representación y a la responsabilidad política de otros jóvenes. Ese era mi principal temor. Quería demostrar que a mi edad todos estábamos a la altura de asumir una responsabilidad del Estado, desde la presidencia del Senado, desde la tarea más grande hasta la tarea más pequeña, y que la edad no era un límite para asumir con un sentido de responsabilidad las tareas asignadas. Realmente te vemos investida de valentía al asumir tremendo rol, porque no cualquiera tiene esa capacidad de hacerlo. Y sin embargo, yo considerándome parte de la población, Adriana, quedo admirada por cómo has manejado todo este tema. La verdad es increíble. Yo soy una de tus admiradoras, te digo, esta noche. Y sé que muchas personas que están viendo en este momento, mucha juventud, lo es al mismo tiempo. Realmente es muy admirable cómo lo has manejado, cómo has colocado el papel de la mujer, principalmente encaminado por algo tan objetivo que ha sido tomar este mando. Realmente es increíble. Y querida Adriana, ahora vamos a hablar un poquito de la coyuntura. Ya hemos ido conociéndote, ya las personas saben quién es Adriana Salvatierra, pero ahora queremos saber tu opinión política sobre lo que está sucediendo y aconteciendo actualmente en nuestro país. Si bien el año pasado se ha gestado un golpe de Estado en el mes de noviembre, donde lamentablemente hoy nuestro país vemos en una bajada, donde ya está debilitada nuestra estructura económica y todo lo que se ha podido quebrar, lamentablemente, por las personas que ahora ingresaron a este gobierno de transición. ¿Cómo tú te sentiste, Adriana, en esos días que se suscitó este golpe? Si bien nosotros te veíamos desde una expectativa, por ejemplo, de, vamos a decirlo así, estábamos viéndote por los medios, veíamos una Adriana que estaba enfrentándose en la Plaza Murillo para querer ingresar a la asamblea, para retomar el ejercicio que tú estabas en ese momento haciendo. Pero veíamos una Adriana que no se dejaba, que estaba ahí toda envalentonada, revolucionaria. Pero como en lo personal, ¿cómo te sentías tú en ese momento? Mira, pasaron muchas cosas. Para mí fue muy dura la partida de nuestros compañeros porque, claro, uno ya ve en perspectiva y dice, bueno, cuando salieron del país, por qué salieron del país, y a mí me tocó ver casi en primera persona el riesgo real de la vida de Evo Morales, de Álvaro, y sé que
porque lo vi, porque lo escuché, porque estaba ahí, sé que realmente su vida corría riesgo. Y eso es muy duro porque no es el mismo nivel de responsabilidad. Además que era muy duro entender que en la responsabilidad de Estado podía recaer también que producto de un enfrentamiento, las Fuerzas Armadas ya habían roto la cadena de mando y se podía desatar en cualquier momento un enfrentamiento entre militares y civiles. Y la decisión responsable del compañero Evo en ese momento, que fue presentar su renuncia, buscaba velar fundamentalmente eso, que, que los militares no actúen a nombre del Estado, enfrentándose a la sociedad civil, lo que sucedió finalmente días después, ¿no? Con absoluta impunidad. Nosotros buscábamos evitar aquello. Y fue difícil ver partir a nuestros compañeros. Además fue difícil ver que realmente su vida corría riesgo. Lo otro que fue bastante complejo era el pueblo movilizado en las calles, pero en esa tensión que existía entre si nos movilizábamos, no nos movilizábamos, y ver además la violencia del Estado desplegada en toda su magnitud. Claro, en otros departamentos no veíamos aquello, pero la Plaza Murillo, por ejemplo, 4 o 5 cuadras alrededor estaba totalmente militarizada. Habían barricadas y fogatas, se impedía el acceso de todas las personas, los tanques salían afuera a las calles de la Plaza Murillo y los helicópteros sobrevolaban. Y uno se olvida, uno parece que con el tiempo pareciera que mira y abandona la perspectiva del peligro real que existía en ese momento. Muchos de nuestros parlamentarios no pudieron llegar a la Asamblea Legislativa y los que podían llegar, a algunos los detenían, a otros no los detenían, si los ubicaban los maltrataban, a otros si no los ubicaban y decían que querían ingresar a la Asamblea, uno que otro creo que pudo pasar. Pero lo más complejo de todo esto en realidad vino después, el entender a cabalidad que para quedarse en el gobierno no les importaba pasar por encima de la vida del pueblo boliviano. Las masacres de Sencati y Sacaba fueron hechos que nos removieron a todos porque finalmente en 14 años no habíamos visto tal nivel de brutalidad. Las imágenes, hay videos que se reproducen desde donde se ven helicópteros que pareciera que desde los cuales se dispara a las personas civiles. Yo estuve en ambos lugares, presencié, y además lo más duro de eso, y creo que no se menciona con mucho énfasis, es que la mayoría de los jóvenes que murieron en ambas masacres tenían entre 18 y 25 años. Eran jovencitos. Entonces, creo que lo más duro del golpe fue esa carga de dolor y de muerte que vino detrás de eso. Y todo lo que vino después, porque fue un escenario altamente complejo, de contradicciones internas, de tensiones, de que detengan a tus compañeros, que tengas policías siguiéndote en la calle. Pero eso, o sea, después ya es reorganizarse, ver a cabalidad el escenario en el que te encuentras y si es necesario retroceder para recuperar fuerzas y seguir avanzando. Presenciarse entonces absolutamente todo, el tema de las masacres de Sencati y Sacaba, que realmente fueron hechos muy tristes, muy lamentables. Adriana, ¿tú lograste ver esos informes que emitieron los organismos internacionales? Sí, los leí. ¿Y puedes explicar un poquito el contexto a las personas? Porque yo igual he logrado ver con un experto que nos explicaba que no solamente se trataba de balas. Si tú los dices, por favor, quisiera que esta noche les expliques un poquito más a fondo a todas las personas que nos están viendo en este momento de qué se tratan los informes, esas torturas, esas desapariciones, como lo mencionan. Mira, en el informe, hubo un informe que vino por una delegación de derechos humanos que encabezó Juan Grabois. Y hay otro informe que realizó también la Comisión de Derechos Humanos del Parla Sur. Otro informe que también, y ese fue expuesto en el Parlamento del Mercosur. Y otro informe que por supuesto fue el de la CIDH y que todos conocemos. Los tres por supuesto coinciden en que los días posteriores al golpe de Estado se abrió un marco o un margen de
impunidad para que las Fuerzas Armadas salgan en operaciones conjuntas con la policía para contener disturbios. Habían sectores que estaban, territorios que estaban movilizados aún, y atribuyó el gobierno que se corría riesgo de una explosión de la Sencata, que era una estación de regasificación, si no me equivoco. En ese despliegue, en ese campo que se abre, se emite el decreto supremo que autoriza la operación conjunta de Fuerzas Armadas y Policía y establece además que la policía, perdón, que en esas operaciones conjuntas los servidores públicos que intervengan en la misma no van a ser procesados penalmente por los hechos que resulten de aquello. En el caso, primero vino la masacre de Sencata, y la masacre de Sencata constituía básicamente que los puntos de bloqueos que existían en el Alto sean abordados por intervenciones militares y policiales en las que desde helicópteros se disparaba, incluso nosotros tenemos las fotografías y los registros de los pastelones, no sé cómo les llaman generalmente, pero los pastelones que dividen la avenida principal en la zona de Sencata, donde están los proyectiles que caen en línea vertical, que caen desde arriba, que tienen una trayectoria desde arriba y que se nota claramente. Hay otra imagen que también es bastante clara de la dirección de los proyectiles, cuando se nota que en la cortina metálica del Banco Unión también están disparados varios y que se nota que son de una trayectoria que proviene desde arriba. Allí, si no me equivoco, hubieron 11 o 12 fallecidos. Ratifico lo mismo, la mayoría de ellos entre 18 y 25 años. Y en el caso de la masacre de Sacaba, era una movilización de pertenecientes a distintos sindicatos del Trópico de Cochabamba, de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, que se movilizaron hacia Sacaba. Después de que ellos, porque tuvieron un punto de encuentro con los policías, después de que ellos se encuentran en un punto intermedio en el puente Guayani, si no me equivoco, coordinan 2 cosas con la policía y cuando se repliegan para comunicarles a los compañeros que se iba a mantener en ese lugar el punto de bloqueo y de movilización, la policía y los militares arremeten contra ellos. También ahí aproximadamente son unas 12 personas las fallecidas de forma inmediata y otro saldo más que falleció. Y ahí es lo mismo, se ve también la trayectoria de los proyectiles, que son proyectiles además de calibre militar, que atraviesan, incluso hay un container ubicado ahí cerca del puente Guayani que en el techo tiene las muestras de las balas. Hay un pasillo donde los compañeros intentan correr y también uno ve las muestras de las balas en una de las paredes de las casas y otra en los árboles cercanos. En postes también, que los proyectiles también cayeron de forma vertical. Allí además, con la agravante, yo entrevisté a la madre de un joven fallecido. A ella le asesinaron su hijo delante de ella y cuando ella corrió a intentar salvarlo, la contuvieron, creo que si no me equivoco una patrulla policial la atropella y le fractura el brazo y finalmente se llevan el cuerpo de su hijo. Muchos cuerpos fueron trasladados para recibir en teoría ayuda médica y finalmente o murieron en el camino, reportados como muertos en los hospitales o no fueron atendidos de forma oportuna en otros casos. También se habla de desaparecidos, pero eso reporta básicamente el informe de Juan Grabois. Y lo que se tiene ahora en este momento es que ninguno de esos procesos, pese a que claramente hay informes internacionales que detallan que fue un enfrentamiento entre civiles, militares y policías, el gobierno acusa de que ellos se enfrentaron como si la gente se volviera loca y empezara a dispararse entre ellos mismos, pero lo cierto es que hasta ahora no existe un informe judicial y más bien las víctimas son las procesadas. Hasta ahora no existe una investigación de carácter penal seria, pese a que los organismos internacionales se comprometieron a coadyuvar en ese escenario. Retomar ¿no? Por ejemplo, se escuchó hace unas semanas, Adriana, y quiero que nos des opinión sobre las aseveraciones que lanza este señor, que es el ministro de Gobierno, Arturo Murillo,
mencionando y retando a la señora Michelle Bachelet para que venga a Bolivia realmente a verificar si estas personas han sido atacadas por el gobierno, mencionando de que ellos no tienen las balas para que giren, lo decía él de esa manera, ¿no? Para que doblen y les llegue por la cabeza. Si el gobierno los hubiera matado o atacado o masacrado, como se los llama el día de hoy, las entrar de frente, por la frente o por el pecho. Pero en este caso dice que los informes mencionan que las balas ingresaron por la espalda, por la nuca. Y entonces, ¿qué te parece estas aseveraciones que lanza este señor? No, ya está, consta el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en ese informe se reporta que hubieron 37 muertes producto de los acontecimientos, producto de las intervenciones militares y policiales. Eso creo que es importante aclararlo. No hace falta, en realidad puede sumarse un informe más. Lo cierto es que el Estado y los aparatos represivos del Estado fueron utilizados contra la población. Lo cierto es que asesinaron. Y lo cierto es que esos crímenes continúan hasta el momento en la impunidad absoluta. Hay que hacer el tema de justicia. Eso es sin duda algo que tenemos como tarea todos los bolivianos. Adriana, hay un papel que ha jugado, en este caso, los medios hegemónicos en nuestro país. Mostraban, por ejemplo, el golpe de Estado, que en realidad ha sido un golpe de Estado, pero los medios lo mostraban como una victoria del pueblo ante la renuncia de Evo Morales. ¿Qué opinas tú sobre el papel de los medios hegemónicos, si han cometido ellos o han realizado un golpe comunicacional en nuestro país? A ver, los medios de comunicación, hay una politóloga cruceña, Elena Argirakis, que en un conversatorio con la Claxo realizó un análisis en el que incorporaba las fases del golpe de Estado. La fase inicial, por supuesto, del golpe de Estado es la construcción del relato del fraude. Y en esa construcción del relato del fraude confluyen dos participaciones centrales. La primera de ellas es la participación de la Organización de Estados Americanos, que ya al día siguiente de las elecciones, básicamente, cuando ni siquiera se había terminado el conteo oficial de los votos, sugiere que se realice una segunda vuelta. Y ya eso era bastante extraño en aquel momento. Se invita a una comisión auditora a que realice la auditoría del proceso electoral, y en un informe con bastantes deficiencias, no mencionadas por mí, sino mencionadas por diferentes universidades y organismos internacionales, institutos de investigación internacionales, muchos de ellos de Estados Unidos, diarios de prensa que han publicado la debilidad técnica del sustento con el cual ellos habrían acusado a la comisión de un fraude electoral. Pero bueno, ya estaba allí la confluencia de la construcción de un relato, y ese relato contribuyó a la movilización que existió en nuestro país, porque lo que no podemos desconocer nosotros es que existió una movilización en el país, y una movilización que no tenía el contexto que hoy existe. No existía crisis económica, no existía crisis sanitaria, no existía las tasas de desempleo que actualmente se han triplicado, sino que se movieron en base a valores, ¿no? Entre comillas, recuperación de la democracia, libertad, y a título de libertad y democracia quemaron 5 tribunales electorales departamentales en nuestro país. Pero creo que allí hubo un rol, más allá de los medios hegemónicos, un rol articulado de la construcción de un relato que legitima desde la oposición la idea de que es necesario precipitar un golpe de Estado. Claro, y que mucha gente dice, no, pero en realidad el general Calimán no le pidió al presidente Evo Morales que renuncie, en realidad se lo sugirió. Claro, lo que no dicen es que detrás de esa sugerencia lo que estaba era la posibilidad de que los militares salgan, aún con Evo Morales gobernando, a asesinar a las personas en las calles, que fue lo que después sucedió finalmente en ambas masacres. Pero creo que jugaron un rol fundamental en tratar de blanquear el golpe de Estado a partir de la construcción del relato del fraude.
Adriana, sobre este gobierno transitorio, la señora Áñez y todas las personas que tienen a su alrededor, sobre todo este señor que es el ministro de gobierno, ¿en algún momento ha llegado a vulnerar sus derechos? ¿Se ha sentido perseguida por este gobierno transitorio? Mira, y no solamente por ello, a mí me pasó que los días del golpe, a los 2 días del golpe, cuando volví al departamentito en el que vivía, cerquita había un hotel. No voy a dar el nombre para no perjudicar al hotel, pero era un hotel chiquito, un hostal. Casualmente empezaron todos los días a aparecer policías haciendo guardia fuera del hotel. Y entraban, salían, etc. No me dejaban ingresar a la Plaza Murillo, no solamente el día que fue el escándalo que nos golpearon a varios parlamentarios, los días posteriores. Además, cada vez que pretendíamos ingresar a la Asamblea Legislativa, intentaban abrirnos los bolsos, en mi caso, intentaban abrir las mochilas. Era como un acoso sistemático el que existía. Después, incluso, el comandante que fue con el que tuvimos el conflicto el día que salió, el día que intentamos ingresar a la Asamblea Legislativa. Después, cuando veo en primera plana en un diario de prensa condecorado personalmente por Yanine Áñez por haber propiciado esos escenarios. Pero sí, nos pasó a muchos compañeros. A mí me pasaba que incluso mi casa, aquí en Santa Cruz, fue acosada sistemáticamente. Me pasó que el día del golpe de Estado, creo que todavía tengo el video de Unitel, se los puedo pasar, el día del golpe de Estado fueron a esperarme al aeropuerto para ejecutar una orden de aprehensión cuando yo no tenía ni siquiera infracciones de tránsito. Pero iban a ejecutar una orden de aprehensión acusándome no sé de qué delito. Entonces hubieron múltiples acciones que realizaron en contra nuestra. Más grave todavía fue, porque lo mío en realidad fue básicamente eso, acoso de mi domicilio, intento de aprehensión en el aeropuerto. El día que nos retuvieron incluso en la Plaza Murillo, a los compañeros que estaban a mi alrededor les consta que intentaban meterme en una cápsula policial, aparentemente querían nuevamente aprenderme. Persecución después sistemática fuera del domicilio donde vivía, y amenazas permanentes de procesos judiciales. Hubieron otros compañeros que tuvieron situaciones aún más complicadas. El caso de Víctor Borda, de mi compañero, a quien quemaron su domicilio, secuestraron a su hermano, lo torturaron durante horas y él no podía hacer nada. De dirigentes sociales, porque no fue solamente contra autoridad, o la compañera Patricia Arce en Cochabamba, a quien no solamente la secuestraron, la torturaron, le cortaron el cabello, la humillaron públicamente, y como esos ejemplos, a muchos dirigentes también de organizaciones sociales le hicieron los mismos. Yo recuerdo un compañero, si no me equivoco, es dirigente de la Única, Teodoro se llama. A Teodoro le secuestraron a su hija de 20 años. Y a su hija de 20 años la obligaron a arrodillarse en las calles de Potosí, exigiendo que su padre renuncie a la dirigencia de la Confederación de Campesinos. Entonces esas cosas las vimos sistemáticamente. Una presión totalitaria. En este caso, Adri, por ejemplo, como bien lo mencionabas, la compañera, por ejemplo, Patricia Arce de Cochabamba, muchos actores más, incluso militantes, quizá no políticos, muchos incluso en militancia, por no estar de acuerdo a la línea e ideología que tiene el gobierno actual transitorio, se ha visto una persecución política. ¿Qué opinas respecto a esas persecuciones que se ha estado realizando últimamente por parte del gobierno de transición? Mira, creo que es parte de intentar no solamente amedrentar la participación, sino esencialmente tratar de disminuir y de estigmatizar a los movimientos sociales, pero también de perseguir a las personas. Yo he visto, por ejemplo, que tú en múltiples ocasiones has denunciado cómo te acosan en redes sociales. Y sin tener cargo alguno, no me refiero de responsabilidad pública, sino me refiero
sin tener una sola denuncia en contra tuya, cargan contra ti, te denuncian públicamente, intentan destruir tu imagen, te persiguen judicialmente, intentando amedrentarte no solamente a ti, detrás de ti también hay una familia. Y claro, al gobierno no le interesa aquello. El gobierno pretende utilizar el aparato judicial para perseguir a determinados militantes, para que abandonen eh, las ideas que defienden, pero además para amedrentar a su familia. Casos como los que has sufrido tú, como los que han sufrido la compañera Patricia Hermosa, por ejemplo, a quien le arrebataron su libertad durante meses por el único hecho de portar los documentos de Evo Morales para inscribir su candidatura. La acusaron de terrorismo estando embarazada y pesa sobre la conciencia del gobierno el haber insistido con un proceso judicial que terminó en la pérdida de una vida. Ejemplos como esos nos muestran, primero, que pese a eso muchos compañeros resisten y avanzan y muchos otros compañeros en esa resistencia se convierten también en un símbolo de lo que necesitamos alcanzar a ser. Yo, por ejemplo, admiro mucho la fortaleza de compañeros y compañeras que sin culpa alguna han vivido en la cárcel. Admiro mucho la valentía de compañeras como tú, que pese al hostigamiento, a la persecución sistemática, al insulto, a la persecución así precisa sobre la persona, continúan. Y eso nos da una muestra de que este proceso de cambio está cargado también de hombres y mujeres llenos de valor, que es lo que necesitamos finalmente. Eso es algo como estamos encaminando, estamos llenos de valentía. Por otro lado, Adri, lo que yo quiero a ti preguntarte es qué opinas sobre esta coyuntura que ha estado suscitándose con el gobierno actual en cuanto a lo que son los temas de corrupción que se han suscitado durante la pandemia, además utilizándose el nombre del COVID-19 para realizar todo tipo de corrupciones, como el caso de los respiradores, compra de gases lacrimógenos, uso indebido de bienes. ¿Cuál es la opinión que tienes respecto a todo lo que se ha suscitado? Mira, la misma opinión que tiene el pueblo boliviano. Tuvieron la oportunidad de salvar vidas e hicieron mal las cosas. El problema es que si hubieran hecho mal las cosas en un contexto normal, probablemente eso hubiera tenido una exclusiva responsabilidad de carácter político. El problema es que la improvisación de la gestión pública, la falta de transparencia sobre el uso de los recursos, el encontrar la oportunidad para enriquecer bolsillos de particulares en plena emergencia sanitaria, le costó al país más de 20.000 vidas. Ese es el nivel de responsabilidad. El Deber tiene un informe, creo que lo tengo aquí. El Deber presentó un informe en la edición del 11 al 13 de septiembre, que dice, en Bolivia, según los datos liberados por el CERECI y el Servicio de Registro Cívico, hubo 20.554 muertes más entre enero y agosto de este año que entre enero y agosto del año pasado. Y eso nos muestra que, lamentablemente, la improvisación, la corrupción, la falta de empatía sobre la solución de los problemas del pueblo boliviano, nos cobraron vidas. Todos los días se tenía que trasladar las muestras de pacientes posiblemente contagiados por coronavirus por tierra. Y sin embargo, las aeronaves de la Fuerza Aérea Boliviana eran prácticamente aerotaxis a disposición de la familia de Yanine Áñez y a disposición de la voluntad, vamos a dejarlo en voluntad, de Yerko Núñez, del ministro de la Presidencia. Y esa disposición, ese uso indebido de bienes del Estado en crisis sanitaria acaba con vidas, pone en riesgo y expone la seguridad del pueblo boliviano. Aquí finalmente el pueblo salvó al pueblo y nos encontramos, mira, hasta, si tú te das cuenta, hasta ahora
¿Qué es qué medicamento, qué procedimiento, qué protocolo finalmente ha aprobado hasta el fin de la crisis sanitaria? Ya estamos entrando en un declive, ojalá no haya un rebrote, pero hasta el fin de la crisis sanitaria, por ejemplo, con la ivermectina, cuando salió el doctor Erlan Bacadíes, que era expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, en un programa con Carlos Valverde, a decir, la ivermectina es la medicina de los pobres para el coronavirus, cuesta 5 bolivianos la pastilla y le puede curar del coronavirus en 3 días. Resulta que el gobierno la prohibió. Y resulta que además, al margen de eso, la presidenta del Consejo Municipal, que ejerce como alcaldesa, Angélica Sosa, tuvo que solicitarle al laboratorio Nostas que produzcan más ivermectina. Hasta el día de hoy el gobierno no dice si hay o no evidencia científica y no le interesa incorporar oficialmente el tratamiento de ivermectina. Lo mismo sucedió con el dióxido de cloro, más allá de si tenemos o no observaciones en términos profesionales sobre el dióxido de cloro, efectivamente han existido pacientes que han sentido mejora consumiendo dióxido de cloro. No vamos a decir que eso cura el coronavirus, pero efectivamente por lo menos ha contribuido a paliar los síntomas y hasta el día de hoy no existe la incorporación del dióxido de cloro. Con el plasma, ¿qué nos hicieron? Cuando la Asamblea Legislativa emite una ley que promueve la donación de plasma informado, plasma hiperinmune, el gobierno envía el proyecto de ley, envía la ley ya sancionada al Senado en consulta al Tribunal Constitucional cuando sabemos que el plasma salva vidas en este momento. Entonces, estamos llegando al final de la crisis sanitaria con más de 20.000 muertos que pesan en la conciencia de Yanine Áñez y que pesan en la conciencia de una burocracia indolente con las necesidades del pueblo, indolente con las vidas humanas que se perdieron, pero además una burocracia que se corrompió en el peor momento y que hoy día además no abandona esas prácticas, sino que continúa en una ruta bastante peligrosa que hoy día pone en riesgo la soberanía y la propiedad de las empresas del Estado. ¿Consideras que todo lo que ha hecho el gobierno son crímenes de lesa humanidad que han cometido en nuestro país? Sí, las masacres de Sencati se acaba así, porque hubo participación de fuerzas del Estado en la comisión de aquellos delitos y se abrió un marco de impunidad planificado para aquello. Creo que son crímenes de lesa humanidad. Y también deberíamos considerar, ¿no?, los actos de corrupción con el tema de salud, que son crímenes, como lo habíamos visto, creo que es el director de la OPS que consideraba, por ejemplo, en África, un acto de corrupción que habían realizado en plena pandemia ese gobierno, y lo consideraban como un gobierno que ha cometido un crimen de lesa humanidad con ese tema. Sí, pero Adriana, además el querida, informe que fue publicado y que aquí lo tenemos. a ver. En la pésima gestión sanitaria, resumida en un informe un diagnóstico que identifica corrupción, debilitamiento del sistema sanitario, inacción del Estado frente a la falta de pruebas, equipamientos de bioseguridad, medicamentos, respiradores, falta de iniciativa para gestionar medicamentos y tratamientos posibles. Bolivia ocupa el 6º lugar del mundo en la tasa de mortalidad por COVID. Ahí estamos. Adriana, lo que quiero tocar ahora contigo es este tema que está sucediendo hoy en día. ¿Qué opinas tú al respecto sobre la declinación a la candidatura de la señora Áñez? Ya que estamos en un proceso electoral donde se han mostrado encuestas que el movimiento socialista está liderando. Pero sin embargo, la señora Áñez el día de ayer nos da una sorpresa a todos los bolivianos y muchos consideran el por fin que ha declinado esa candidatura. ¿Qué opinas sobre esta declinación? Bueno, la candidatura de Áñez tenía un error de origen. Y el error de origen era que cuando ella entre lágrimas se había comprometido para llevar adelante un gobierno de transición, le endulzaron el oído
quienes en la prensa le decían no te refieras a ese tema, no hables, esos mismos le endulzaron el oído y le hicieron creer que ella tenía la capacidad para gobernar nuestro país. Cuando no era así, claramente, porque no era portadora de un proyecto político, no era portadora de una agenda para llevar una agenda de gobierno para nuestro país, y no tenía además alrededor de ella personas capacitadas. El primer gabinete de Yanine Áñez fue altamente político, rodeado de acérrimos opositores al gobierno del movimiento al socialismo, pero que tenían muy poca experticia en torno a la administración y la gestión pública. Entonces, esto tenía un error de fondo en realidad. La candidatura de Yanine Áñez además fue inconsulta con ese bloque que promovió el golpe de Estado en noviembre y que decidió además cargar contra ella durante su gestión. Entonces creo que además su renuncia no es un gesto de generosidad o parte de la lucha por la democracia, no. El problema es que las encuestas le estaban dando ya claramente el cuarto lugar en la preferencia electoral, superada incluso por Luis Fernando Camacho, pese a que Luis Fernando Camacho no salía de Santa Cruz, y no son un acto de generosidad o de coherencia y de sacrificio por la democracia. En realidad son el intento de contener algo que era evidente, y era la declinación de su aceptación y el castigo popular a una gestión ineficiente y corrupta. El segundo elemento que nos deja la renuncia de Yanine Áñez es que esta renuncia no es un gesto de desprendimiento, y aunque Carlos Mesa diga que no se han sostenido reuniones, es bastante cuestionable esa afirmación. A nosotros lo que nos parece es que finalmente la declinación de Yanine Áñez y su indirecto apoyo a la candidatura de Carlos Mesa no es otra cosa más que un pacto por la impunidad, perdón, por la impunidad y por los cuoteos, que son prácticas a las que desde que marcaron el inicio de la gestión pública de Yanine Áñez. Y finalmente creo que el otro elemento importante para el análisis es dónde va el voto de Yanine Áñez, dónde va ese 7% de apoyo que tenía en su candidatura. Bueno, mucho de ese porcentaje se iba fundamentalmente a la candidatura de Luis Fernando Camacho, que es además una candidatura altamente peligrosa para el país por el proyecto político que sí representa, que está cargado de regionalismo, que está cargado de discriminación, que está cargado de prácticas poco transparentes en la gestión política. Y otro porcentaje en Occidente se irá a la candidatura de Carlos Mesa. Lo cierto es que no es un desprendimiento, sino es la declinación ante un escenario que era absolutamente previsible, y era el rechazo de la opinión pública en torno a su pésima gestión. ¿Cómo considera, Adriana, el tema del famoso voto útil que ahora se va mencionando correlativamente en las redes sociales? Mira, el voto útil no puede ser por un inútil. El voto útil no puede ser por alguien que confesó no haber sabido dirigir a la patria en un momento de crisis. El voto útil debe ser en este momento para mí no una expresión de la mediocridad, sino una expresión de las posibilidades que pueden abrirse para nuestro país con una decisión que sea inteligente, una decisión que anteponga fundamentalmente la necesidad de estabilidad que debemos recuperar para el país. El voto útil debe ser aquel voto que piense, cuando abra, como decían muchos compañeros en Argentina en tiempos del macrismo, que cuando abra la heladera tenga la posibilidad de contrastar si está mejor ahora, o estaba mejor hace un año atrás, o estaba mejor cuando gobernaba Carlos Mesa hace 16 años. A mí me parece que una madre de 4 hijos abre la heladera a las 11 de la mañana, ve que la tiene vacía y no puede cocinar para sus hijos, y no creo que lo primero que diga es voy a apoyar a la segunda opción más fuerte para derrotar al movimiento del socialismo. Yo creo que una madre, un joven que contrajo un crédito productivo o que sacó un crédito para su primer vehículo o para su vivienda, lo primero que piensa es que quiere estabilidad económica para el país. ¿Quién es sinónimo de haber alcanzado esa estabilidad económica? Es Luis Arce.
lo primero que una familia se pregunta es, bueno, hoy tenemos desordenada nuestra vida, vinieron a desordenarnos la vida, como dice Cristina. Y dice además Cristina, y esto es injusto, porque antes, cuando la gente tenía la vida organizada, sabía que una parte de su salario se iba para la cuota de la vivienda, otra parte de su salario se iba para el pago de servicios, y otra parte de su salario la podía disponer con su familia. Hoy no sucede eso. Hoy, cuando nos desorganizan la vida, nos encontramos con que las tasas de desempleo se triplican, con que la ingesta de alimentos se reduce y las oportunidades para los jóvenes se limitan. Necesitamos retornar a aquel tiempo en el que la gente pueda tener su vida organizada, su vida planificada, y por supuesto ese retorno debe estar acompañado fundamentalmente de que tiene que ajustarse también determinadas cosas en nuestra estructura política. Habrán errores que hemos cometido, habrán cosas que también la ciudadanía nos observa y que debe ser genuinamente cambiado. Si apuntamos nosotros a retornar con la voluntad del pueblo boliviano, debe ser retornar para ser mejores, para corregir los errores que hemos cometido y para valorar y recuperar aquello que hubiéramos hecho bien para el pueblo boliviano. Siguiendo tus ideas, Adri, y todos los bolivianos que estamos conscientes que hay que volver a reconstruir la economía de nuestro país, hay un tema también que se ha estado manejando hace poco y que nos hemos enterado de manera ilegal, incluso se puede decir al día de hoy, cómo se ha tratado este tema del préstamo del Fondo Monetario Internacional. No sé si la producción tiene preparado el informe, si es que me pueden confirmar, porque nos hubiera gustado mostrar un video que teníamos sobre este tema del Fondo Monetario Internacional, donde al día de hoy... En abril, el Fondo Monetario Internacional aprobó un crédito de 327 millones. Buenas noticias, sin duda alguna, para Bolivia. Buenas noticias, sin duda alguna, para Bolivia. Yo me pregunto y te lanzo la interrogante. ¿Por qué el afán del gobierno de que se apruebe este crédito del FMI? Pregunto nada más. ¿No será que ya utilizaron esa plata y necesitan devolverla? Porque estos fueron créditos no aprobados por la Asamblea y se podrían meter en un embrollo legal. ¿No será esa la aflicción que tienen de tapar alguna plata utilizada de acá? Estos créditos que no estaban autorizados por el pueblo, ya te dije, por la Asamblea, que te guste o no, viene a ser la representación del pueblo. Y ahí aparece el archivo. No se necesita de un decreto supremo, ni se necesita tampoco de contrato de préstamo, que eran lo que nos exigían. No se necesita de un decreto supremo, ni se necesita tampoco de contrato de préstamo, que eran lo que nos exigían. Entonces, en base a esos argumentos, en el decreto supremo 29894, en su artículo 52, justamente le dan la atribución al ministro de Economía de negociar y contratar un financiamiento externo. Este no es el mismo caso de cualquier crédito externo. Nosotros formamos parte del FMI, entonces tenemos ese canje de acciones de dinero para poder ser restituida. Señor Carlos Slim, sea un poco más hombre. En mis manos tengo este decreto supremo al cual usted alude. Artículo 52, atribuciones del ministro o ministra de Economía y Finanzas Públicas. Inciso P, negociar y contratar financiamiento externo. ¿Escuchó bien? Negociar y contratar financiamiento externo. De negociar y contratar. Contratar, es decir, que tiene que haber contrato. Ahora bien, como dice usted ser economista, le voy a leer otro decreto supremo. Este decreto es el 3364 del 18 de octubre del 2017. La transferencia de recursos externos de crédito será establecida mediante decreto supremo. No se necesita de un decreto supremo, ni se necesita tampoco de... Será establecida mediante decreto supremo que autorice la suscripción del documento de crédito. Entonces, ¿en qué quedamos, señor Carlos Slim? ¿Quiso engañar aquí a la comisión
¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? El que ustedes tampoco quieren que se sepa. El personal técnico del Fondo Monetario Internacional concuerda con la opinión de las autoridades, es decir, de ustedes, viceministro, sobre la necesidad de mantener la estabilidad del tipo de cambio durante la crisis de la pandemia y después considerar que se cambie el valor de la moneda extranjera, es decir, que van a devaluar el peso boliviano. Aquí está, no me lo estoy inventando. Ya ingresaron estos recursos económicos aquí a Bolivia. No autorizó el ministro porque no hay contrato ni hay decreto. No autorizó la asamblea. Y entonces, ¿cómo es que ingresó esa plata? Necesitamos que la Asamblea Legislativa libere los recursos de los créditos. Yo en la conferencia de prensa, la primera pregunta, levantaría la mano y diría: ministro, ¿dispusieron, ya usaron la plata que les ofreció el FMI, la CAF? Esa sería mi pregunta. Y mi otra pregunta es: ¿será que están afligidos de que se aprueben sí o sí estos créditos? Porque ya usaron esa plata y de aquí, de esto que está aprobado, van a sacar para devolverles a esto. ¿Qué tal ese panorama y escenario, estimada Adriana? Mira todo lo que ha sucedido con el tema del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué opinión tienes para dar sobre todo esto? Estaba justo ahorita buscando además un video de una compañera, que no sé si lo voy a poder poner aquí contigo. No sé si se va a poder notar en realidad. Hubo una conferencia de Óscar Ortiz. Funcionarios de la Asamblea Legislativa, tanto de Cámara de Diputados Mira, y Senado. no sé si se puede ver. Hasta la fecha no se le ha cancelado los sueldos. Si lo voy a pasar, por favor. ¿Te lo puedo pasar? Se está trabajando para... Explícalo ahí, estimada Adriana, y los de producción van a hacer el corte. Van a delimitarlo para que se pueda ver. A ver. En gran mayoría para pagar todos los sueldos, ya se lo he hecho en gran mayoría. Para pagar todos los sueldos, ya se lo he hecho en gran mayoría. Pero obviamente tenemos dificultades financieras porque los ingresos son menores que los ingresos del Tesoro General de la Nación, y justamente por eso estamos buscando estos créditos. Y muchas veces nos tenemos que financiar lo interno con un costo mayor que el costo que pagaríamos por los créditos internacionales. Por eso es tan dañina esta actitud que han asumido algunas. Lo que dice básicamente el video de Óscar Ortiz es que los créditos, parte de estos créditos, porque todo crédito que pasa por la Asamblea Legislativa tiene un objeto. Y el problema es que, como dice precisamente Pedro García, los dos créditos que específicamente hablan de transferencias directas a la población vulnerable que enfrenta la crisis sanitaria, dicho de forma sencilla, bonos, esos dos créditos no los querían utilizar para la reposición de recursos. ¿Qué reposición de recursos? Aproximadamente entre el bono canasta familiar, el bono salud, pago de la renta dignidad y otros más, gastaron 677 millones de dólares. Claro, lo que sucede es que esos 677 millones de dólares, parte de esos 677 no estaban contemplados. Bueno, nadie te pensaba que la crisis sanitaria iba a tener tal magnitud. Pero hicieron las movidas de partidas presupuestarias sin autorizar una modificación del presupuesto. Y eso evidentemente tiene responsabilidad penal, se llama malversación de fondos. Y lo que sucede es que los dos créditos en los que consiste la ley del bono contra el hambre de 1.000 bolivianos toman esos recursos de transferencia directa y se los otorgan a la población mediante ley. Pero ellos lo que quieren es utilizar esos dos créditos para reponer la plata que ya utilizaron. Esa es su emergencia.
En el caso del Fondo Monetario Internacional, efectivamente lo que manifiesta Eder Montaño, nuestro diputado, es cierto. O sea, son créditos que usualmente están condicionados a una reestructuración de la economía del Estado. Eso lo enfrentó Argentina. Argentina adquirió la deuda más grande de su historia por más de 50.000 millones de dólares. Es un país que tiene comprometido más del 80% del Producto Interno Bruto con deuda externa, que fue heredada por el gobierno de Macri, y que tiene el conflicto de que esa deuda externa estuvo acompañada de la necesidad de reducir el aparato burocrático del Estado, es decir, lo que hicieron aquí, eliminar ministerios, despedir personal, reducir los programas, a título de utilizar mejor los recursos económicos. La segunda condición está asociada a liberar el tipo de cambio, y esa liberación del tipo de cambio implica devaluar la moneda. ¿Cómo afecta la devaluación de la moneda a la vida de las personas? Bueno, resulta que si hay créditos que hubieran contraído en dólares, por ejemplo, las deudas se vuelven impagables. Resulta que el precio de su vivienda cae, el precio de su vehículo cae, el precio de los intercambios caen, y eso genera inmediatamente un proceso inflacionario. Probablemente la devaluación de la moneda le conviene mucho a los grandes empresarios que exportan y que se pueden manejar en base al dólar para todas sus transacciones financieras. Pero a la gente del día a día, a la gente que depende de un salario, a la gente que tiene una cuota que pagar en el banco, efectivamente no le conviene la devaluación. No es un tema de capricho del movimiento del socialismo, es ver cómo cuidamos la economía de los bolivianos. Otro problema que hay con estos créditos es que, como tenemos un serio problema en este momento de financiamiento, calculamos que aproximadamente 200 millones consiste el déficit público, si no es más, lo puedo buscar en este momento. Pero en base a ese déficit que actualmente existe, el principal conflicto que tenemos es que no existen recursos en este momento para pagarle el salario a los profesores, quienes por eso clausuraron el año escolar. No existen recursos para el funcionamiento del aparato del Estado y, por supuesto, menos van a existir recursos para atender el contexto de la crisis sanitaria. Entonces, la declaración de Óscar Ortiz fue clarísima. Necesitamos que aprueben estos recursos económicos porque no tenemos liquidez del Estado, porque la economía quebró, porque hasta el 10 de junio José Luis Parada declaró que habían ocupado el 13,7% del Producto Interno Bruto, que equivale a que aproximadamente 42.400 millones de dólares habrían gastado 5.800 millones de dólares en atender la crisis sanitaria, y no los vemos. 5.800 millones de dólares y no llegó un respirador, 5.800 millones de dólares y no vemos un fortalecimiento del aparato productivo, 5.800 millones de dólares, de los cuales probablemente 1.500 de los créditos contraídos han sido asignados a la banca, mientras al pueblo boliviano le ofrecen cada 4 meses un bono de 500 bolivianos. Entonces, esas son las grandes contradicciones que encontramos. Hay una pésima gestión económica que nos ha llevado a la crisis. Y aunque muchos creen que la crisis económica empezó cuando se paraliza el país producto de la cuarentena, nosotros podemos afirmar que no, que la crisis económica empezó a partir del mes de noviembre, cuando decidieron paralizar las obras del Estado, y eso frenó la inversión pública, cuando mucha gente, producto de la inestabilidad política, cambió sus ahorros a dólares, y eso generó una presión que derivó en la disminución de las reservas del Banco Central de Bolivia, o que, por ejemplo, muchas personas sacaron sus recursos económicos de las cuentas bancarias y prefirieron guardarlas en sus colchones. Ese escenario de inestabilidad fue promovido por un gobierno que no sabe administrar la economía de nuestro país, y que ya entre enero, febrero y marzo de 2020 se recibió un 40% menos de la percepción de recursos por pago de impuestos que entre enero, febrero y marzo de 2019. La muestra más clara de que la crisis económica no empezó con la pandemia, la crisis económica empezó con el golpe de Estado y un mal gobierno.
O sea que estamos hablando de un escenario que posiblemente se pueda manejar ya en nuestro país, la dolarización. Estamos en ese escenario. Bueno, esperemos que no, o sea, todos son decisiones económicas. No sé si la dolarización de la economía, pero sí eso puede derivar en una devaluación de la moneda. Y la devaluación de la moneda afecta la economía diaria de la gente. O sea, la devaluación de la moneda y la liberación del tipo de cambio, además, favorecen a aquellos que trabajan con el dólar para las exportaciones, pero no le favorece al que produce en Bolivia, al que tiene un salario en bolivianos, al que tiene probablemente una deuda contraída para el crédito de vivienda que le va a resultar impagable. Entonces, creo que lo que sucedió básicamente fue eso. Mira, esta es la contradicción central en la que se resume todo. A la banca le dieron más de 1.500 millones de dólares para garantizar la liquidez y al pueblo boliviano le demoraron más de 10 días del periodo constitucional para aprobar el diferimiento de pago de créditos cuando lo obligaron a quedarse en una cuarentena y no resguardaron sus fuentes laborales. Al pueblo boliviano, cuando se le sugirió al gobierno y se le emplazó a que prohíba los despidos y emite un decreto supremo que prohíba los despidos de los trabajadores del país durante la cuarentena, emitieron una resolución que ni ellos mismos cumplieron porque despidieron un montón de trabajadores de los ministerios de deportes, de cultura y de comunicación. Mientras al pueblo boliviano le pidieron que se quede en su casa 40 días y el pueblo boliviano perdió su trabajo, la banca estaba presionando a los trabajadores para que paguen las deudas contraídas. O esta diferencia muy sencilla. Mientras el pueblo boliviano, contagiado por coronavirus, esperaba tener sus pruebas y estas pruebas eran trasladadas por tierra, Yerko Núñez utilizaba las naves de la Fuerza Aérea Boliviana como aerotaxis para sus ventajas personales. Qué lamentable este panorama que se ha jugado, por sobre todo la economía, salud y como tú lo mencionabas, los empleos, en este caso los desempleos. Con esa eliminación y la reducción de la cartera del Estado que hemos podido ver con esos 3 ministerios que decían que supuestamente sus fondos iban al tema de la salud, pero ningún solo boliviano hemos podido evidenciar que realmente haya sucedido eso. Entonces es un panorama muy lamentable, estimada Adriana. Realmente qué triste cómo se ha manejado de manera ilegal este préstamo con el Fondo Monetario, supuestamente a nombre de la pandemia, a nombre de la salud, cuando tenemos entendido que incluso mercenarios de este gobierno o del Ministerio de Economía han realizado viajes a Estados Unidos, ni bien se han posicionado en el gobierno de transición, ya a revisar esos efectos de querer transar este préstamo con el FMI. Entonces, ¿cómo es que se puede manejar con el tema de salud durante este tiempo si tenemos entendido que incluso ha sido desembolsado fechas mucho más antes que comencemos la pandemia, si no me equivoco, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que los contratos, o sea, los créditos requieren un trámite previo que es la autorización primero el proceso de negociación, por supuesto, el establecimiento de condiciones, etcétera, que lo realice el Ministerio de Planificación. Luego la emisión de un decreto supremo que aprueba el contrato y finalmente la aprobación en Asamblea Legislativa. Lo que sucede es que creemos que han utilizado recursos de forma dispensiosa y creen que con créditos internacionales pueden llenar los vacíos que en este momento existen en la administración pública, una administración pública que fue quebrada. Yo recuerdo hasta el año pasado nosotros hablábamos del crecimiento de nuestro país. A mayores, menores tasas, la tasa de crecimiento de nuestro país durante 14 años estuvo entre el 6%, el 3.5%, y el año pasado fue el primer año en el que el país creció apenas a 2.2%, y este año se calcula que la tasa de decrecimiento puede alcanzar entre menos 8 o menos 10 puntos del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que vamos a entrar en recesión. Y la recesión, claro, uno dice en términos macroeconómicos, ¿cómo afecta mi vida? Bueno, esos 10 puntos de proyección u 8 puntos de proyección de decrecimiento de la economía boliviana repercute directamente en que la tasa de desempleo se multiplique de 4 a casi alcanzando el 12% en lo formal. En lo informal, eso implica que más del 60% de los extrabajadores en fuentes formales han pasado a la informalidad total. O que, por ejemplo, cada 15 minutos se despide un trabajador, el 37% de la población boliviana redujo la ingesta de alimentos. Tú ves en las calles la desesperación de las personas. Hay muchas familias que están vendiendo
todo, o sea, todo lo que tienen para siquiera alcanzar a tener comida el día de mañana. La crisis no solamente ha trascendido lo económico, la clausura del año escolar no es solamente un acto de irresponsabilidad cuando la primera responsabilidad financiera del Estado es la educación y después la salud. Y sin embargo nos damos cuenta que clausuran el año escolar ante su propia ineptitud, su propia ineficiencia, y eso se traduce en falta de oportunidades. Andrea, yo no sé si vos tenés hijos, si tenés sobrinos. Yo tengo aquí, estaba hablando con 3 sobrinos míos en Bolivia. 2 de ellos estudian en el Nacional Florida y otro no recuerdo, pero tiene 14 años y también estudiaba en un colegio público. Mi sobrino de 14 años no le mensajearon más, o sea, le pasaron algunas tareas, le dijeron que si quiere que se ponga al día para que aprenda algo, pero mi sobrino en los hechos no aprendió más nada. O sea, mi sobrino en los hechos se quedó sin escuela. Y a mí me duele porque yo veo que existe, o sea, ahí fue donde más claramente se notó la diferencia. O sea, cuando yo veo que hay niños de colegios privados que cuestan $100, $120, y que como claro, la educación allí es un servicio que se compra y se vende, el que tiene plata lo paga, y mis sobrinos que estaban estudiando en escuelas fiscales, se van a quedar sin estudios este año. Y eso se traduce en falta de oportunidades. Entonces es un escenario complejo y es doloroso cuando lo pasas en tu familia. A mí me duele lo que pasa con mis sobrinos, me duele que existe esa diferencia entre ellos y otros niños. Me duele que otros niños puedan seguir estudiando y mis sobrinos tengan que ver si tienen internet para aprender por su cuenta o leer por su cuenta los textos y ver si aprenden algo. Es injusto con nuestra generación. Bueno, este manejo improvisado del gobierno realmente se ha podido evidenciar que ha perjudicado varios sectores en nuestro país. Eso es muy triste, muy lamentable. Y si bien estamos hablando de un tema de crecimiento económico, imagínate, Adriana, que lleguemos a un menos 10% a lo que antes estábamos, con una estabilidad económica en nuestro país, o como lo dicen, durante los 14 años donde Bolivia estaba estable económicamente, que ha costado reconstruir las bases y solidificar lo que es el tema económico. Y ahora necesitamos que Bolivia vuelva a tomar ese rumbo, Adriana. Y es por eso que hoy en día estamos aquí activos, porque estamos viendo y dando una visión que estamos rumbo a lo que es el camino a la victoria. Y es por eso que yo te quiero consultar a ti, ya para finalizar y entrando a la recta final. ¿Qué opinas sobre el binomio que tenemos hoy en día representando al movimiento al socialismo, que es Luis Arce Catacora y David Choquehuanca? Mira, yo creo que son la expresión de lo mejor que hemos logrado construir en nuestra gestión. Son la expresión de la estabilidad y el crecimiento económico, que son elementos indiscutibles, y fundamentalmente de la inclusión y el empoderamiento social. Lucho y David significan para mí eso, y son 2 grandes compañeros. Son compañeros que en el momento más duro están dando la cara a nombre de todas y todos nosotros y están resistiendo embates fortísimos de un gobierno que busca callar sus voces. Y lo más importante es que detrás de ellos existe la experiencia de haber materializado ciertas conquistas. Detrás de ellos son portadores de una agenda que hizo énfasis en la soberanía y que recuperó las empresas del Estado y que tiene clara, por ejemplo, que uno de los grandes problemas de nuestro país y de los grandes problemas económicos que se generan son las importaciones, por ejemplo, de diésel. En este momento en Santa Cruz tenemos un problema gravísimo con el diésel. O sea, la demanda está apenas cubrida al 50% y estábamos hasta hace una semana en una crisis compleja porque estábamos en pleno proceso de siembra, de la siembra de invierno. Entonces, hay detrás de ellos una agenda que hace énfasis en la industrialización, que es lo que todas y todos soñamos para tener economías menos frágiles y menos sometidas a los vaivenes de los precios internacionales de las materias primas. Sabemos que detrás de la candidatura de Luis
y de David está, por ejemplo, que en esta sustitución de importaciones se va a fortalecer, por ejemplo, iba a anunciar dentro de los próximos días también nuestra propuesta en torno a la generación de diésel, de biodiesel, haciendo, por supuesto, énfasis en lo ecológico, diésel ecológico de segunda generación, que nos va a permitir reducir los gastos de la subvención, reducir la importación. Detrás de Lucho y de David está la propuesta de empleo juvenil, la generación, además de estos planes que hemos tenido importantes de capital semilla, de apoyo a los emprendimientos juveniles, de estos planes de generación de empleos dirigidos a jóvenes entre 18 y 25 años, que han acompañado a la reactivación económica de nuestro país. Detrás de ellos también está la concepción y la claridad de que fortaleciendo la demanda y el mercado interno, fortaleciendo la inversión pública, también se genera empleos. Detrás de ellos también está, dentro de este proceso de industrialización, el futuro de nuestro país a través de la industrialización del litio como una materia prima esencial para la construcción de nuevas tecnologías, y creemos que ellos son la materialización de las necesidades que tenemos en este momento, de empleos para la juventud, de industrialización para nuestro país, cargados de soberanía, cargados enfatizando fundamentalmente la distribución y la democratización de la riqueza. Lucho y David significan eso que Alfonsín en algún momento, más allá de nuestras afinidades ideológicas, Alfonsín en algún momento dijo: con la democracia no es ese ejercicio electoral que hacemos cada 5 años. Creemos en una democracia que educa, que enseña a leer y escribir, que da condiciones dignas para ir a la escuela, para aprender, para formarnos. Creemos en una democracia que da de comer, que elimina las inequidades, que elimina las desigualdades y promueve que los bolivianos tengamos mayores oportunidades. Creemos en una democracia que da salud, que universaliza y que estos elementos centrales para la vida del ser humano no sean sometidos a los vaivenes del mercado, que no sea como sucede ahora con mis sobrinos, que pierden el año escolar mientras otros sí pueden pagar esto como un servicio, y el que puede pagar aprende y el que no queda rezagado. Entonces, creemos en una democracia en ese sentido, en una democracia que educa, en una democracia que da de comer, en una democracia que cura, en una democracia que en estos 14 años nos enseñó de una u otra forma que solamente eliminando las desigualdades podemos salir juntos hacia adelante. Y con nuestros aciertos, con nuestros errores, confiamos profundamente que con Luis y con David vamos a corregir errores y que con Luis y David vamos a recuperar ese futuro que todos queremos para nuestro país, ese futuro lleno de esperanza, lleno de oportunidades y lleno fundamentalmente de dignidad para nuestro pueblo. La esperanza del país y de nuestra generación. Así es, tenemos toda una juventud, además que al día de hoy, eso me alegra bastante, me emociona, Adriana. La verdad que me emociona porque nunca había visto tanto una juventud tan poderosa, tan valerosa y está tan llena de energía. Y me alegra que, como lo mencionaba Luis en la conferencia de prensa que tuvo el día de ayer, que este 21 de septiembre va a lanzar una propuesta para la juventud. Eso es algo interesante, saber de que la juventud es ahora que tiene que trabajar por el país. Eso es algo muy acertado. Bueno, Adri, ya hemos entendido que el lanzamiento va a ser en la Ciudad del Alto, así que va a ser importante que eso sea un evento nacional acompañado de mucha participación de jóvenes estudiantes normalistas, de jóvenes universitarios, de la Federación de Estudiantes de Secundaria, de los jóvenes que desarrollamos múltiples actividades y que hoy podamos entender y que hoy podemos tener nuevas oportunidades. Y la vamos a tener Adriana Salvatierra en el Alto para el 21. Yo voy a estar en Santa Cruz, mañana me estoy yendo a Yapacaní, voy a tener el domingo también charlas con jóvenes en Yapacaní, sábado y domingo voy a estar en Yapacaní, si puedo un poco en Buenavista, y el lunes voy a tratar de estar en Santa Cruz. Lamentablemente me ha tocado mi semana regional en Santa Cruz,
Pero en nuestro mes aniversario, así que triste no me quedo. Por lo menos me quedo aquí en los días de... 24 van a estar de aniversario. Y al comenzar el programa, comentarles a las personas que Adriana está aprendiendo a tocar la guitarra, nos comentaba, y para el 24 ojalá lo logre, ella decía, para tocar una canción para su ciudad. Estamos a punto de lograrlo, Adri. Niña Camba, estoy retomando. Niña a ver Camba. Y esperamos estar deleitando. Entonces el 24 te vamos a volver a llamar, Adri, para que estés tocando para tu ciudad. Gracias. Tenemos ese reto. Bueno, querida Adriana, como te decía, ya finalizando, en esta última etapa, quiero que tú vayas pensando algo, un mensaje que puedas lanzar a nuestra juventud, a nuestra población. Pero antes, pedirle a la producción que vayamos colocando, por favor, los mensajes, porque hay mucha gente que está apoyando, que te tiene mucho aprecio y admiración, mediante todas las páginas que hemos estado transmitiendo, han estado lanzando mensajes positivos con tu persona, querida Adriana. Así que vamos a empezar a leer los mensajes que podamos, tampoco para cansarte, pero queremos que interactúes un poquito con la gente. Víctor Calle dice, como siempre, una mujer hermosa e inteligente, Adriana Salvatierra. Continuamos, por favor, con los mensajes de todas las personas que te quieren muchísimo en nuestro país. Víctor Calle continúa diciendo, nos toca a los jóvenes continuar la lucha revolucionaria, consolidando una verdadera democracia libre y soberana sin injerencias extranjeras. Que eso es lo que no queremos al día de hoy, ¿no, querida Adriana? Lamentablemente, como lo decías, un tema es el litio, que tenemos que nosotros que luchar porque no se toque ese recurso que es nuestro. Cintia Guidi, adelante compañeras, algo raro pasa con mi cuenta de Facebook, dice, estoy mirando el programa en vivo y me sale como si yo estuviese reaccionando, como me asombra, pero bueno, Cintia igual nos dice adelante, hay que seguir con esta lucha revolucionaria. Valecita Gallardo, compañera joven y sobre todo mujer, mi admiración, Adriana, vamos a salir adelante, ya falta poco. También se aprovecha para estar mandándoles saludos, querida Adriana, a todas esas personas que te admiran mucho. William Salinas, grande Adriana. Aníbal Mauro, bien dicho, mi senadora boliviana. Bueno, y esos son los mensajes que nos van llegando. Adriana Salvatierra, linda e inteligente. Realmente eres el complemento perfecto y exacto de toda una mujer revolucionaria, querida Ana. Muy bien. Bueno, querida Adriana, entonces ahora este es tu espacio para mandar un mensaje a toda la población, a toda la juventud que esté en este momento presente, escuchándote, y a todo ese pueblo boliviano. Adelante, por favor. No, primero, gracias, compañera Andrea, por este espacio. De verdad, deseo de todo corazón que este emprendimiento que tienen no solamente funcione, sino que fundamentalmente llegue a todos los rincones. Necesitamos experiencias alternativas de información para el pueblo boliviano. Necesitamos la construcción de pensamiento crítico y utilizando estos espacios, utilizando las redes sociales, y fundamentalmente jóvenes como tú, como Leandro, que puedan imprimirle además esa fortaleza desde la juventud, trabajar en todos los espacios. Y a quienes acompañaron la transmisión en vivo, agradecerles. Creo que este tiempo, después del dolor que significó para muchos de nosotros el golpe de Estado, después de ver a nuestros compañeros en el exilio, después de ver a nuestros compañeros y compañeras perseguidos, encarcelados, judicializados, asesinados incluso, creemos que su sacrificio y su dolor no será en vano en la medida en que el pueblo boliviano logre recuperar la democracia con conciencia, y que el sacrificio de muchas y muchos de nuestros compañeros que construyeron este proceso con marchas, con movilizaciones, con sacrificio, no será en vano en la medida en que también generaciones comprometidas continúen, como decía Canela, mirando con respeto lo que hemos conquistado, pero planteándonos los desafíos de una mayor profundización de nuestro proceso de cambio. Tenemos el enorme desafío de volver mejores,
de no volver con sentimientos adversos, sino que volvamos fundamentalmente a lo que vinimos, a reconstruir la patria, porque sabemos hacerlo, porque ya lo hicimos una vez y porque tenemos además el apoyo mayoritario del pueblo boliviano para seguir transformando el destino de nuestro país. Se vienen tiempos mejores, vamos a salir adelante, el camino está lleno de esperanza, fundamentalmente para la juventud, una juventud que superará este difícil contexto y logrará salir adelante con nuevas oportunidades. Y eso, estamos seguros y seguras de que la victoria se construye fundamentalmente asentada en la unidad del pueblo boliviano. Muy valiente, luchadora y revolucionaria como lo es Adriana Salvatierra. Esta noche nos acompañó en el programa. Agradecerte, querida Adriana. Esperamos en una próxima volver a tenerte y contar con tu persona. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Un abrazo enorme. Un placer compartir contigo y estaré atenta a los siguientes programas y las siguientes invitaciones con otros compañeros. Besos y besos a todos. Gracias. Muchísimas gracias, querida Adriana. Bueno, señoras y señores, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Realmente ha sido una noche muy linda. Compartir con una mujer tan valiente como lo es Adriana Salvatierra. Es un gran modelo para la juventud que hoy en día está en revolución, está en lucha por recuperar la soberanía y libertad, la democracia, por sobre todo, que ha sido arrebatada en nuestro país. Yo soy Andrea Martínez. La próxima semana estaremos con más capítulos de Camino a la Victoria, más invitados. Estamos a un paso de llegar a ese eje que nosotros nos hemos trazado. Como bolivianos, a seguir adelante. Nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buen fin de semana y muy buenas noches. Hasta la próxima. Cada lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. ¿De dónde venimos? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Es mi patria que te canta con sonidos de libertad, soberanía y dignidad. En la unidad juntos vamos a luchar porque es la oportunidad de seguir avanzando, el futuro asegurando, orgulloso del